Y lo que vengo hoy día a mostrarles, ¿no?, es la importancia de la formación precisamente de criminología de quienes ejercen función jurisdiccional. Y vamos a ver si ustedes tienen la suficiente paciencia, ¿no?, para aguantarme aquí el tiempo que pueda durar la exposición, porque vamos a empezar con un análisis, ¿no?, de la doctrina nacional sobre las causas de exención de responsabilidad penal, ¿no?, contenidas en el artículo 20, inciso primero, como siempre me ha criticado mi colega y amigo, el doctor Quispe, ¿no?, yo soy monotemático, no porque sea mono, sino que tengo un solo tema, y es el de la inimputabilidad. Y como les decía, pues si ustedes tienen la suficiente paciencia, pienso mostrarles un caso que se tramitó en el Distrito Judicial de Tumbes de asesinato, en el cual se condena en primera instancia por homicidio simple, ¿no?, en apelación se condena por homicidio por ferocidad y se impone una pena privativa de la libertad, me parece que de 22 años, si no mal recuerdo. Y resaltar, ¿no?, en esa sentencia, en base a pericias psicológicas y psiquiátricas, cómo es que la sentencia no está debidamente motivada por una serie de desconocimientos, como digo, ¿no?, y que esos conocimientos los proporciona la criminología, ¿no? En primer lugar, yo fui formado en los claustros, como ustedes también, en base a juristas, ¿no? Vamos a hacer, como les digo, un repaso que nos dicen, por ejemplo, Felipe Villavicencio Terreros, Javier Villestein, Castillo Alba, Figueroa Rojas Vargas. ¿Qué nos dicen sobre el concepto de inimputabilidad contenido en el Código Penal peruano? También vamos a ver qué es lo que nos dicen las otras legislaciones con respecto a la inimputabilidad. Por ejemplo, revisaremos el Código Penal alemán, el español, el argentino, el colombiano, para después sacar conclusiones si es que la redacción de nuestro Código Penal, en el artículo 20 de nuestro Código Penal, ¿no?, tiene sentido o no tiene sentido. Y digo sentido de un modo pues un tanto en broma, en serio, para demostrarles cómo es que lo han redactado pues en realidad no tienen capacidad de comprensión. Y finalmente pues hacer el análisis, ¿no?, del caso que les digo de Tumbes. Por favor, vamos a empezar con códigos penales. Códigos penales, por favor. Esta es una frase de un filósofo español. Siempre que enseñes, enseña también a dudar de lo que enseñas. Es algo que practico y sería bueno que todo docente practique también. Porque muchas veces vamos en las aulas y decimos esto es así, pero no aportamos la demostración de cómo es que es así, ¿no? Y si yo algo he aprendido, ¿no?, a lo largo de mis años y de mis canas también, lo he hecho por iniciativa propia, no porque nadie me lo haya enseñado, sino porque yo lo he buscado, ¿no? Soy autodidacta, se puede decir, en este tema. Es algo que también les invito a hacer a ustedes, ¿no? Nunca se queden con la copla que les cuentan en clase los docentes, porque muchas veces cuentan cuentos nuestros docentes. Y nosotros como abogados pues debemos de verificar, ¿no?, la premisa de la cual vamos a partir en nuestras argumentaciones, ¿no?, bien sea jurídicamente o prácticamente, porque si no podemos encontrar por ahí uno que sea más listo que nosotros y nos tumba nuestros argumentos, al demostrar que lo que estamos diciendo no es verdad, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué nos dice el Código Penal peruano? Supongo que ya tienen alguna experiencia ustedes con penal y si no, pues bueno, permítanme hacer de cuenta que sí. ¿Qué nos dice el artículo 20 del Código Penal nuestro? Está exento de responsabilidad penal, en el inciso primero, el que por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción que afectan gravemente su concepto de la realidad, no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esta comprensión. Vamos a revisar, si queremos entender este artículo, qué es lo que nos dicen los juristas, pues. En primer lugar, ¿qué es la inimputabilidad?
y qué es la anomalía psíquica. Para eso, para poder entender el significado y el alcance de este artículo, pues tenemos que revisar a los juristas. Empecemos con Javier Villastein, pero con Felipe Villavicencio Terreros, por favor. Felipe Villavicencio. ¿Qué nos dice el señor Felipe Villavicencio? A propósito, ¿han escuchado ustedes hablar de este señor alguna vez? Bueno, eso es importante. Y de Villastein, el expresidente del Poder Judicial, también, pues, ¿no? De Rojas Vargas quizás no han escuchado hablar, pero ya van a escuchar hoy día lo que voy a decir de él. Y a Castillo Alba, trujillano también, ¿no? Reconocido, deben haber escuchado, y más de un profesor debe de citarlo, ¿no? En la formación de ustedes. Pero bueno, Felipe Villavicencio Terreros, ¿qué nos dice? Las causas de inviolabilidad que señala nuestro Código Penal en el artículo 20 son la anomalía psíquica, la grave alteración de la conciencia y las alteraciones en la percepción. Dice además que el artículo 20, el numeral 1, se funda en un criterio biológico normativo. O sea, que hay que entender una causa biológica, ¿no?, a la cual se va a acompañar la incapacidad de comprensión, ¿no?, o la incapacidad de adecuación de la conducta. Pero dice que es un carácter biológico, debe tener una causa orgánica, la anomalía psíquica. Así solo es necesaria la presencia, dice, ¿no? Así no solo es necesaria la presencia de una anomalía psíquica, sino que además esta anomalía incapacita al sujeto de comprender la antijuridad de su acción y comportarse de acuerdo a la misma. Y la siguiente, por favor. O sea, ¿qué quiere decir? Que la anomalía psíquica a la persona le debe impedir comprender el carácter de su acto, el carácter delictuoso de su acto. Como consecuencia de ella, la incapacidad para adecuar su conducta, dice el entendimiento, y esa causa debe ser de carácter biológico, orgánico. ¿Cómo la define la anomalía psíquica? Se explica por la presencia de procesos psíquicos patológicos corporales, producidos tanto en el ámbito emocional como intelectual, que escapan al marco de un criterio vivencial y responden a una lesión al cerebro, como las psicosis traumáticas, psicosis tóxicamente condicionadas y psicosis infecciosas. Si han comprendido la definición, muy bien, los felicito. Y si no la han comprendido, pues no les voy a reprochar tampoco, porque yo tampoco la entiendo. Pero sí, lo que puedo entender de aquí dice que, pues bueno, lo que les decía hace un momento, ¿no?, las anomalías psíquicas son procesos psíquicos patológicos corporales. No me pregunten qué quiere decir el autor cuando dice proceso psíquico patológico. Lo que sí les puedo decir que es lo que no es, un pato que razone, no es un patológico, no. Ahora, ¿qué es lo que debemos entender por lo que dice Villavicencio como patológico? No lo sé porque no lo entiendo. Y bueno, de entender algo entiendo, pero no entiendo lo que Dios dice, o que Él dice en estos momentos, ahí. Pero sí, como dice, no, tales como la psicosis traumática, psicosis tóxicamente condicionada, psicosis infecciosas y otras psicosis. Para él, podemos inferir que anomalías psíquicas son las psicosis. ¿Y qué tenemos por psicosis? ¿Alguien tiene una idea de lo que puede ser la psicosis? La locura. La locura. O sea, los locos sufren de anomalía psíquica. Y por lo tanto los locos son inimputables. Se puede inferir de aquí. La siguiente, por favor. La anomalía psíquica debe tener un efecto psicológico, dice, y que debe presentarse la incapacidad de autorregular el propio comportamiento, y sin embargo, ¿qué dice? O que la anomalía le impida comprender la ilicitud de su comportamiento. Y agrega, o determinar su conducta de acuerdo a dicho conocimiento. En la anterior no decía o, decía y. Que la anomalía psíquica debería afectar la capacidad de comprensión y la capacidad de inhibición. Aquí ya dice o. Una u otra, no las dos cosas. La siguiente, por favor. Y bueno, hace referencia a su fundamentación, ¿no?, que dice que lo relevante no puede ser tanto lo que realmente tiene el sujeto, sino lo que eso significa para la posibilidad de comportarse con la normalidad aceptada. Bueno, es en serie de palabreo. No lo van a entender yo tampoco. Sigamos a ver. Sigue. Hay que abreviar. La siguiente, por favor.
¿Qué dice aquí? Si bien existe cierta confusión en la caracterización de la psicopatía, se está refiriendo, ustedes han escuchado el término psicópata, ¿no? ¿Y saben quién es un psicópata? ¿Saben? No es un loco, ¿no? No. Ustedes escucharon, aunque de repente estaban muy chiquitos todavía, el loco del martillo, Clímaco de Sombrío. Bueno, a él lo diagnosticaron, bueno, como psicópata, ¿no? O lo etiquetaron como psicópata. O sea, psicópata es una persona que tiene un trastorno en la personalidad. Hablar de psicopatía es hablar del trastorno antisocial de la personalidad, trastorno disocial de la personalidad, sociopatía o psicopatía, que es lo mismo. Entonces, nos da una explicación, Felipe Villavicencio Terrero, si es que debemos entender a la psicopatía como una anomalía psíquica, porque en su definición nos ha dado como ejemplos que son las psicosis, y ahora está haciendo un análisis de la psicopatía. ¿Qué nos dice? Si bien existe cierta confusión, ¿no?, en la caracterización de la psicopatía, también denominada personalidades anormales o trastorno de la personalidad, esquizoide, paranoide, etc., etc., se acepta que el psicópata es un inimputable, pues la grave distorsión que sufre de su actividad afectiva y que repercute en su esfera intelectual le impide la capacidad de evidenciar la existencia ajena como persona y en consecuencia también la suya. Pero si nosotros recordamos o retrocedemos a la definición que presentaba antes, ¿pues es posible? Retroceder, a ver, más atrás, más atrás. Aquí. Se explica por la presencia de procesos psíquicos patológicos corporales. Y dice que la anomalía psíquica, ahora sí volvemos, la anomalía psíquica, la psicopatía, si bien la psicopatía, ahí. La psicopatía, si bien la psicopatía, la otra. Ya me perdiste. No. Vamos más abajo, más abajo. Siguiente, siguiente, la siguiente, la siguiente. Ahí. Dice, si bien existe confusión, ¿no?, se acepta que el psicópata es un inimputable, dice, por la grave distorsión que sufre su actividad afectiva y que repercute en su esfera intelectual. Se infiere según esto que se acepta que el psicópata es inimputable. Y yo digo, ¿por qué el psicópata es inimputable para Villavicencio Terrero si no viene a ser una anomalía psíquica según la definición que él dice? ¿Cómo nos demuestra él que la anomalía psíquica tiene un proceso psíquico patológico corporal que obedece a una causa orgánica? No nos puede demostrar nunca Villavicencio Terrero, porque eso no lo sabe él, sino que ha copiado, que en otras legislaciones no se acepta, dice, que el psicópata es inimputable, y lo copia y lo pega acá. Y en la práctica, los operadores jurídicos, cuando tienen un caso de alguien que tenga una psicopatía, no lo consideran inimputable, le ponen una pena privativa de la libertad. ¿Por qué? Porque consideran que no está afectada en su esfera intelectual, que sabe y conoce lo que hace. Y cuando se recurre a los especialistas para que diagnostiquen si es que tiene afectada su capacidad de comprensión, ellos dicen pues que no pasa nada, que no tiene síntomas psicóticos, ¿no?, ni antecedentes de síntomas psicóticos, o que sabe distinguir la realidad, que es consciente de lo que hace, y por lo tanto algunos agregan que puede responder por sus actos. Pero yo les digo que en realidad la psicopatía tiene una causa biológica, orgánica, aunque Villavicencio no lo sepa. Pero no se trata tampoco de que yo se lo diga, y tampoco se lo voy a demostrar hoy día, porque el tiempo es muy breve. Pero si dictara criminología, entonces la cosa, otro gallo cantaría, como dicen por mi tierra, ¿no? Pero de momento tienen que conformarse porque se sigue dictando criminología en la universidad, ¿no?, con lo que hay. Y continuemos, por favor, con el otro jurista. Con Javier Vieste.
como no está claro qué es lo que debemos entender por anomalía psíquica según Villavicencio Terreros, pues vamos a otro jurista a ver si confirma lo que dice pues Villavicencio, el señor Javier Villestein. ¿Qué nos dice? La imputabilidad o capacidad de culpabilidad es el conjunto de cualidades psicológicas y fisiológicas por virtud de las cuales el sujeto conoce la trascendencia interpersonal y social de sus actos. La capacidad de culpabilidad, la capacidad de responder por una conducta típica antijurídica, ¿no? Porque se comprende y se está en condiciones de poder adaptar su conducta, adecuar la conducta al mandato normativo. Esas personas son imputables. En la doctrina dominante, las causas de inimputabilidad o las causas de exclusión de la capacidad de culpabilidad son la minoría de edad, la anomalía psíquica permanente, el trastorno mental transitorio, la deficiencia mental, la alteración de los sentidos o de la percepción y el sentido sensorial de la palabra. O sea, nos da un abanico de anomalías que son susceptibles de inimputabilidad. La siguiente, por favor. Y nos habla que en la psicopatología moderna se la usa para referirse a las anormalidades congénitas, las anomalías psíquicas. Si ustedes saben cuáles son las anormalidades congénitas, el doctor Martín Polo, aquí en estos momentos estaba viendo aquí una serie de conceptos peyorativos, ¿verdad?, que deberían de modificarse. Pero bueno, ya llegará su momento. En la psicopatología moderna se la usa para referirse a anormalidades congénitas. Lo congénito, según tengo entendido, es lo que se produce en el momento del embarazo. Porque lo que se produce en el momento de la concepción es lo genético, ¿no? Y lo posteriormente al nacimiento es lo adquirido, ¿no? Entonces, si no es congénito, no será anomalía psíquica, pues, ¿no? Si no se produce durante el proceso del embarazo, la anormalidad, no será anomalía psíquica. Bueno, eso es lo que él dice, pues, ¿no? Yo mantengo mis reservas, no lo voy a decir en estos momentos. Pero sin embargo, no dice que la locución anomalía psíquica utilizada por el código no es la más adecuada, porque comprende innecesariamente una serie de conductas humanas que, sin ser patológicas, son anómalas. O sea, luego también tiene que ser patológica, ¿no?, la anomalía para que sea considerada, ¿no?, como una posible causa de inimputabilidad. La siguiente, por favor. El concepto, pues, de anomalía psíquica no se asimila, como equivocadamente afirma Villavicencio Terreros, la causa patológica, orgánica, cerebral también dice. Entonces dice Villavicencio, no es correcto, es equivocado lo que dice Villavicencio. Citando a Jesse, al de perturbación psíquica morbosa. Y en ese sentido le doy la razón. Villavicencio Terreros, cuando nos hace esa definición de anomalía psíquica, está hablando de trastorno psíquico-patológico de la legislación alemana, y él la asimila a anomalía psíquica. En ese sentido tiene razón Villestein, pero también le da el carácter, ¿no?, de un proceso patológico. Y continúa diciendo, como no se asimila, ¿no?, a la perturbación psíquica patológica, perdón, a la perturbación psíquica morbosa, aunque la comprenda, ni se asimila al trastorno mental permanente o enajenación, que, como reconoce, implica un proceso morboso o patológico de carácter permanente y que produce una alteración absoluta de las facultades mentales. La anomalía psíquica produce una alteración absoluta de las facultades mentales, dice. Habrá que creerle porque es cierto, ¿no?, y pensemos que debe ser así. Y yo me pregunto, pues, ¿sabrán ustedes de alguna alteración o anomalía psíquica que genere la alteración absoluta de las funciones psíquicas? Sí, díganmela. La locura, ¿verdad? Pero no produce la alteración absoluta. Ustedes, ojalá tengan la oportunidad, ¿no?, de hablar con un loco, o de escuchar hablar a un loco. No a mí, desde luego, ¿no?, que mis amigos me conocen por loco, pero bueno. Yo tengo en información, ¿no?, unos documentales de locos de verdad, de las distintas modalidades de la locura. Y una de esas loquitas, en el sentido literal de la palabra, ¿no?,
no en términos de manera peyorativa, sino que una paciente, después de 5 años de tratamiento de esquizofrenia catatónica, a punto de la muerte, como dice el documental, se recupera, se casó con su psiquiatra, sea de paso. Después de haber salido de sus trastornos, ella estudió psiquiatría y es especialista en psiquiatría y tiene más de 40 pacientes esquizofrénicos, ¿no?, en el momento de la grabación del documental. Pero ella cuenta, ¿no?, que en sus estados de delirios, ¿no?, su médico se le acercó y le dijo, ¿no?, supongo que debes estar cómoda ahí donde te encuentras. Sí. Luego, no estaba tan loca en ese momento, ¿no?, pero sin embargo en un estado de crisis, pues, de crisis aguda, estaba al borde de la muerte ella, ¿no? Pero sin embargo, cuando se ha rehabilitado, dice, ¿no?, que ella era consciente, pues en esos momentos, era consciente de que le decía, ¿no?, supongo que debes estar fuerte, debes estar cómoda ahí donde te encuentras, ¿no? ¿Y dónde está, pues, lo que dice el señor Javier Biestein, que la anomalía psíquica genera una incapacidad absoluta, dice, ¿no? Hay muchos mitos, ¿no?, en las enfermedades mentales. Y además, en el caso de la hipótesis negada, como suele decir un colega y amigo, ¿no?, de que la anomalía psíquica produjera, ¿no?, esa incapacidad absoluta, que no es el caso, no es permanente, sino son temporales. La esquizofrenia no es una enfermedad constante, sino es cíclica. Tiene sus picos, tiene sus caídas, sus estados de normalidad y otra vez, ¿no? Pero bueno. Sin embargo, lo que nos dice, pues, el señor Javier Biestein, ¿no?, es que no tiene razón Villavicencio, pero bueno, en fin, que la característica de la anomalía psíquica es la de producir la incapacidad absoluta de las funciones psíquicas. Bueno, otro cuento. La siguiente, por favor. Esa es, bien. Afirma Villavicencio, y bueno, en fin, no solo a estas anomalías psíquicas se refiere el código, agrega, continúe, ya es Biestein, no a las anomalías que se refiere Villavicencio. No solo a estas anomalías se refiere el código, sino a muchas otras a condición de que tengan carácter patológico y se asocie la incapacidad de comprender o de actuar con arreglo a ese entendimiento. Las dos posibilidades. Anomalía psíquica para generar inimputabilidad debe incapacitar a la persona para comprender el carácter delictuoso de su acto o para poder adecuar la conducta a ese entendimiento. Existen dos formas distintas de llegar a ser inimputable. Si bien no comprendes, ¿no?, o si comprendiendo no puedes adecuar la conducta a ese entendimiento. La siguiente, por favor. Entendemos que bajo la expresión anomalía psíquica debemos comprender todas las enfermedades mentales, desórdenes, trastornos permanentes o transitorios cuya gravedad afecta su sentido de la realidad, su capacidad de ajuste adaptativo racional al medio ambiente y en consecuencia el dominio sobre la o las conductas de que es protagonista. Se está refiriendo, vuelvo a leer, debemos comprender las enfermedades mentales, desórdenes, trastornos permanentes o transitorios cuya gravedad afecta su sentido de la realidad, su capacidad de ajuste adaptativo, la capacidad de comprensión y la capacidad de adecuación. Y, en consecuencia, el dominio sobre la o las conductas. ¿Y qué decía anteriormente, el anterior? Más adelante. Ahí. No solo a estas anomalías se refiere, diciendo que a las que está refiriéndose Villavicencio, ¿no?, sino a muchas otras a condición de que tenga carácter patológico y se asocie la incapacidad de comprender o de actuar con arreglo a ese entendimiento. ¿Qué entendemos de lo que nos dice? Esta o la siguiente. Que para ser inimputable, aquí nos dice, en el anterior nos dice que o bien impide a la persona comprender el carácter delictuoso o adecuar su conducta a ese entendimiento. Pero sin embargo, en la segunda nos dice, ¿no?, que debe afectar, ¿no?, su capacidad, su sentido de la realidad, su capacidad y su capacidad de ajuste adaptativo al medio ambiente y en consecuencia el dominio sobre la o las conductas.
No sé si me van captando. ¿Lo entienden? Si me dicen que no, yo les voy a decir que yo tampoco lo entiendo. Porque no lo entiendo, pues. En una dice una cosa y en otra dice otra cosa. Continuemos, por favor. Y a ver de qué manera concluye. Las enfermedades mentales compatibles. El Código Penal no habla de enfermedades mentales, habla de anomalías psíquicas. Pero sin embargo nos dice las enfermedades compatibles. ¿Qué pasa? Sigue anclado en el pasado. Pues el Código 24 hablaba de enfermedades mentales. Pero ya no, pues. Desde el 91 ya no se habla de enfermedades mentales. Pero sin embargo nos habla de anomalías psíquicas él. Y ahora, al hacernos un cuadro descriptivo de los trastornos mentales o de las anomalías psíquicas que generan imputabilidad, nos habla de enfermedades mentales. Bueno, no son todas, dice, sino aquellas que atacan indiscutiblemente la capacidad de culpabilidad del mayor de edad por la gravedad de sus manifestaciones patológicas en los ámbitos cognitivo, afectivo y conativo. Otra vez, la persona no debe comprender, porque si comprende es imputable. Pero sin embargo, nos dice anteriormente que es, si bien no comprende, comprendiendo, no puede adecuar su conducta, también se puede ser inimputable. Pero aquí seguimos, ¿no?, con el RQR, que entendemos que nos quiere decir mejor no le hagamos caso.